La arquitectura bizantina desarrollada durante el Imperio Bizantino entre los años 330 y 1453 es conocida por su magnífica combinación de elementos romanos, griegos y orientales, creando edificaciones de gran belleza y complejidad. El Imperio Bizantino surgió a partir de la división del Imperio Romano, con Constantinopla como su capital desde el año 330. Este imperio se mantuvo como una potencia cultural y económica durante más de 1000 años, enfrentándose a numerosos conflictos y cambios políticos. Durante el reinado de Justiniano I, el imperio alcanzó su apogeo y para resaltar su enorme poder se construyó la Basílica de Santa Sofía, que fue uno de sus exponentes más destacados, construida en Constantinopla, actual Estambul, una maravilla arquitectónica que ha dejado una profunda huella en la historia del arte y la arquitectura, y ha sido testigo de alguna forma del Imperio Bizantino, un caso único donde un monumento puede hablar de la historia de un imperio. La Basílica de Santa Sofía, inaugurada en el año 537, es un ejemplo emblemático de la innovación bizantina. Su cúpula central, que se eleva a más de 55 metros de altura y 31 metros de diámetro, con interiores diáfanos y espaciosos, fue una hazaña sin precedentes que influyó en la arquitectura religiosa posterior. La majestuosidad de Santa Sofía no solo radica en su escala y diseño, sino también en la perfecta armonía entre forma y función. Un edificio que logró alcanzar la meta que sus artistas se propusieron: impresionar a la gente que lo visitaba y hacerla sentir que estaban en la mismísima casa de Dios, simbolizando el cielo en la tierra. Lograr este sentimiento en las personas habla de la maestría de sus creadores y del poder de la arquitectura para generar emociones profundas. Vamos a ver y repasar en este video el contexto histórico donde se desarrolló, los orígenes del Imperio Bizantino y de su arte. Analizaremos su logrado diseño y cómo una obra de esta magnitud pudo mantenerse en pie por más de 1400 años en una de las zonas más sísmicas del mundo. Veremos la influencia que marcó para las generaciones posteriores con el inmenso legado histórico y artístico que nos dejó. En el siglo III el Imperio Romano presentaba una serie de problemas que llevaron a Diocleciano a descentralizar el poder e instaurar la tetrarquía en el año 245. El imperio queda dividido en 4 regiones. Este hecho supuso las bases para la división posterior del imperio en 2 partes. Tras la abdicación de Diocleciano y tras varias guerras civiles, Constantino el Grande se corona como emperador y logra unificar nuevamente al imperio. En conmemoración de sus victorias sobre Licinio, Constantino decidió fundar una grandiosa urbe en el lugar donde se encontraba la vieja ciudad griega de Bizancio. Llevaría su nombre y sería una nueva Roma, que tendría también un senado en el que, a diferencia del de Roma, la mayoría de sus miembros eran cristianos. En el año 330 trasladará la capital del Imperio Romano a la nueva ciudad que será llamada Constantinopla. Teodosio I va a impulsar el Edicto de Tesalónica, por el que el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. En el año 380, Teodosio el Grande divide el Imperio Romano en 2 para facilitar su administración: Oriente para su hijo Arcadio, con capital en Constantinopla, y Occidente para su hijo Honorio, con capital en Roma. A su muerte en el año 395 queda efectiva esta división, y para muchos historiadores es aquí cuando comienza la verdadera historia del Imperio Bizantino. En el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente al no soportar las invasiones germánicas. Este hecho dará comienzo a la llamada Edad Media. De esta manera, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente nace ya como un imperio poderoso. Su capital, Constantinopla, se encuentra en una zona privilegiada para el comercio. El estrecho del Bósforo conecta Asia con Europa. Va a contar con instituciones y leyes, amplios recursos naturales, una armada y ejércitos poderosos. Contará con infraestructura de caminos, acueductos que alimentan cisternas de agua y que permiten resistir los asedios e invasiones que se realizan frecuentemente. Y hay algo más y muy importante: el cristianismo como religión oficial. La herencia cristiana se vive en el Imperio Bizantino. En sus territorios estaba la principal herencia del cristianismo: Jerusalén, Nazaret, Belén y otras ciudades significativas de carácter religioso
están en su territorio. El cristianismo va a ser un elemento de cohesión muy importante. El imperio bizantino se va a creer parte de la providencia, se va a sentir que es una obra de Dios y que ayuda al triunfo de la verdad cristiana. El espacio cultural será el griego, o sea, el mundo helenístico, el cual es capaz de tomar cosas de otras culturas e incorporarlas. Este comienzo en estas condiciones tan favorables explicaría de alguna manera la prolongada duración del imperio que subsistirá por más de 1000 años, llegando al siglo XV, cuando Constantinopla es tomada por el Imperio Otomano en el año 1453 y marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Anteriormente a la construcción de la actual Santa Sofía, van a existir dos iglesias llamadas también Santa Sofías. La primera fue construida en el año 360 y es llamada Iglesia Grande. Tras disturbios es quemada y en la actualidad no se conserva nada de ella. La segunda Santa Sofía es mandada a construir por Teodosio II en el año 415. Tenía techo de madera y su tipología respondía a las basílicas paleocristianas de nave central y dos naves laterales. Actualmente sobreviven algunos bloques de mármol que se pueden ver. La construcción de la tercera basílica, la actual Santa Sofía, se da en el contexto del periodo gobernado por el emperador Justiniano I en el año 527, el cual lleva al imperio a uno de sus máximos esplendores, donde se recuperan territorios perdidos en el Imperio Romano de Occidente. Belisario, un brillante militar, será su comandante más importante y recuperarán Italia, el norte de África y el sur de la península ibérica. Estas campañas de reconquista recibirán el nombre de Recuperatio Imperii. En el año 532 hay una revuelta rebelde en Constantinopla llamada la Revuelta de Nica, que estalla como consecuencia de una creciente tensión social. Se alza contra las autoridades imperiales, incendian la ciudad y con ella la segunda iglesia Santa Sofía. Justiniano, con el apoyo de su mujer Teodora y su comandante Belisario, logran deshacerse de los rebeldes y aplacar la rebelión. El centro de Constantinopla queda destruido. Esta situación va a ser propicia para realizar nuevos proyectos que sirvan para reafirmar su figura y resalten el gran poder del imperio. En el año 532, Justiniano decide construir una tercera basílica, completamente diferente e innovadora para la época, más grande y majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió al físico Isidoro de Mileto y al matemático Antemio de Tralles como arquitectos para llevar adelante dicha empresa. Pero para que sea algo innovador y majestuoso, ¿qué forma debería tener la nueva basílica? Con la conversión del Imperio Romano al cristianismo, los cristianos dejaron de profesar su fe a escondidas y tomaron como tipología de sus templos las basílicas romanas, que eran edificios seculares para tribunales y diversos tipos de reuniones. Justiniano quería que la nueva basílica fuera la más importante del Imperio Romano. Uno de los monumentos más significativos en ese momento en el Imperio Romano de Occidente era el Panteón de Agripa o Panteón de Roma, realizado 4 siglos antes, con su aspecto imponente y su gran cúpula de base circular apoyada en un cilindro construido con anchos muros ciegos que no dejaban ingresar la luz, iluminado solo por un óculo en la parte superior de la cúpula. La idea que surge es construir una gran cúpula como el Panteón romano e implantarla en una planta rectangular como eran las basílicas paleocristianas, de 3 naves, 2 laterales, una central con ábside y techumbre de madera. El desafío era lograr una tipología hasta ese momento nunca realizada y que suponía todo un desafío para la tecnología de ese momento. Las cúpulas de base circular necesitan varias columnas para que apoyen y esto implicaba en una planta rectangular un gran estorbo. Se desecha esta idea y se cambia por la construcción de 4 grandes columnas de base cuadrada y sobre estas apoyarían 4 arcos, sobre los cuales a su vez apoyará la base circular de la cúpula. Para poder resolver el problema del apoyo de una base circular de la cúpula a una base cuadrada sostenida por 4 arcos, se utilizarán unos elementos llamados pechinas,
de forma de triángulo curvado que posibilitará la transmisión de esfuerzos del peso de la cúpula hacia los arcos y estos hacia los 4 grandes columnas. Resuelto este problema, va a surgir uno nuevo. La cúpula genera grandes esfuerzos horizontales que se transmiten hacia los 4 arcos. Si estos no son suficientemente resistentes, podrían colapsar. Por lo tanto, es necesario colocar elementos constructivos que puedan contrarrestar dichos esfuerzos horizontales para que la estructura se mantenga en equilibrio y a su vez generen espacialidad y no sean grandes muros ciegos como en el Panteón romano. Para eso se colocan 2 semicúpulas sobre uno de los ejes del rectángulo y estas a su vez se apoyan en otras semicúpulas, creando espacios diáfanos y una gran espacialidad. Sobre el otro eje del rectángulo se colocan 4 grandes contrafuertes para lograr el equilibrio estructural del edificio. Se necesitaban generar mucha luminosidad. La luz era símbolo de Dios. Los evangelios decían: yo soy la luz del mundo. Para eso debían ahuecar los muros. Por lo tanto, la luz ingresaría por todos lados y haría falta en el interior de la basílica materiales que reflejen esa luz. El material que se elige para tal fin son los mosaicos dorados que cubren todo el interior y que actualmente se pueden ver. Las crónicas de la época nos llegan a través del historiador Procopio de Cesarea, el cual es testigo de su construcción y nos describe a la cúpula como si estuviese flotando. Comenta que la gente se sentía transportada al cielo cuando ingresaba. Los peregrinos que acudían a Santa Sofía en la Edad Media no pensaban en Santa Sofía como un monumento, pensaban que era la casa de Dios. Para ellos era la representación del paraíso en la tierra. Cuando ingresaban sentían que pasaban de la vida terrenal al cielo. Procopio comenta que para su construcción se emplearon más de 10.000 personas. Se trajeron materiales de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa, ubicada en Éfesos, grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. El emperador, junto con el patriarca Eutiquio, inauguró con mucha pompa la nueva basílica el 27 de diciembre de 537. 5 años solamente demandó su construcción, sin lugar a dudas un gran logro para su época. La cúpula principal se derrumbó por completo durante un posterior terremoto, en el año 558. El accidente se debió principalmente al exceso de carga de la cúpula y al enorme empuje horizontal que transmitía a los soportes, al tener un diseño demasiado plano. Esto causó la deformación de los pilares que sostenían la cúpula. El emperador ordenó la restauración inmediata, la cual se encomendó a Isidoro el Joven, sobrino de Isidoro de Mileto, que utilizó materiales más ligeros y elevó la cúpula, dando a la construcción su altura interior actual de 55 metros. Por otra parte, Isidoro cambió también el tipo de bóveda, erigiendo una cúpula nervada con pechinas cuyo diámetro se encontraba entre los 32 y 33 metros. En el siglo VIII aparecen los iconoclastas, una corriente ideológica que rechaza las imágenes y esculturas religiosas, creencias basadas en las escrituras del Antiguo Testamento, que las consideraba idolatría. Las imágenes que se encontraban dentro de la basílica son retiradas y algunas destruidas. Pero surgirán defensores de las imágenes, los llamados iconódulos, los cuales irán ganando adeptos, y en el Segundo Concilio de Nicea triunfa la postura de las imágenes, y éstas vuelven a ser utilizadas en el siglo IX. Se coloca la primera imagen, en este caso la imagen del ábside, con la Virgen María y el Niño Jesús. ¿Y por qué se coloca esta imagen? La discusión entre estas dos posturas era que Dios no puede ser representado, es omnipotente y omnisciente, pero sí puede ser figurado en el momento que Dios se ha hecho hombre, el momento de la encarnación. Esta representación en el ábside actual es tapada por unas cortinas cuando se profesa la ceremonia islámica.
Recordemos que actualmente Santa Sofía es una mezquita y en el Islam están prohibidas las imágenes. Luego se colocan otras figuras, y uno de los mosaicos más destacados es este, donde se puede observar la Virgen María y el Niño Jesús. A su izquierda, Constantino ofreciendo la ciudad de Constantinopla y a su derecho, Justiniano ofreciendo Santa Sofía, los dos grandes emperadores. Imagen colocada en el nártex de la basílica a la entrada del templo. Otro mosaico ubicado en la galería sur, vemos a Cristo en su segunda venida a la tierra, llamado Deesis, que significa súplica. Está rodeado por la Virgen María y Juan Bautista, suplicándole que sea benevolente con la humanidad. Este fue realizado en el año 1261. Tras la toma de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, la iglesia fue saqueada y profanada por los cristianos latinos en el año 1204. La ocupación duró hasta 1261. En este corto periodo la iglesia se convirtió en una catedral católica. Cuando el Imperio Otomano en el año 1453 toma la ciudad de Constantinopla, la Basílica Cristiana Santa Sofía se convierte en mezquita. Este templo es tan admirado por el mundo islámico que su tipología de cúpula redonda y planta cuadrada se transforma en el modelo de mezquita para todo el Imperio Otomano. La Mezquita Azul y la Mezquita de Solimán, ubicadas en la ciudad de Estambul, son un claro ejemplo, pero hay que tener en cuenta que estas fueron construidas en los siglos XV, casi 1000 años después de Santa Sofía. Constantinopla, actual Estambul, está ubicada sobre una falla geológica, donde interactúan varias placas como la de Anatolia, la africana, la de Arabia y la de Eurasia. Estas están en continuo desplazamiento unas con respecto de las otras, produciendo terremotos intensos frecuentemente. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué ha resistido tanto Santa Sofía a los terremotos? Si hay algún milagro, es su diseño. Podríamos agregar los cuidados que las generaciones posteriores fueron haciendo para su conservación. Actualmente está monitoreada constantemente con sensores en su estructura que verifican que la misma no corra riesgos. La arquitectura bizantina, con su mezcla única de estética y técnica, ha dejado un legado duradero que se puede observar en la arquitectura religiosa de todo el mundo. Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha servido como iglesia, mezquita y museo a lo largo de sus más de 1500 años de historia. Actualmente funciona como una mezquita, pero sigue siendo una atracción importante por sus maravillas arquitectónicas y su mezcla única de influencias religiosas. Sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para superar los límites técnicos y artísticos, inspirando a generaciones de arquitectos y admiradores por igual. La influencia de este estilo se extiende más allá de sus fronteras originales, persistiendo como una prueba del ingenio y la creatividad de una civilización que supo sintetizar lo mejor de sus herencias culturales.